El edificio tenía más de 60 años. En su fachada gris podían verse las cicatrices del tiempo, grietas, humedad, ventanas rotas. Sin embargo, en el cuarto piso, departamento 4B, las luces siempre estaban encendidas. Era el único apartamento habitado. Clara se mudó ahí una noche de lluvia. Venía huyendo de una relación que terminó mal, buscando silencio y olvido. El casero, un hombre anciano de voz apagada, solo le dijo antes de darle las llaves: «No entre a la habitación del fondo, por favor». Pensó que era una broma, pero al entrar, notó que el pasillo terminaba en una puerta sellada con clavos oxidados. Sobre la madera, alguien había escrito en carbón: «No repitas lo que escuches». Durante los primeros días, todo pareció normal, pero el silencio del edificio no era un silencio real. Por las noches, Clara escuchaba pasos sobre el techo, murmullos detrás de las paredes y un sonido extraño, un eco que no correspondía a nada que ella dijera. Una madrugada, mientras lavaba los platos, dejó caer un vaso que se rompió en pedazos. Dijo en voz baja: «Idiota». Y desde la habitación sellada, una voz idéntica a la suya repitió, con tono más bajo: «¿Idiota?». Clara se congeló. Pensó que había imaginado todo, pero la voz siguió repitiendo otras frases durante los días siguientes. No solo las que ella decía, sino pensamientos que jamás pronunció. «Tengo miedo», susurró una noche, y desde la habitación del fondo se oyó, distorsionado: «Yo también tengo miedo». Decidió grabar con su teléfono. En la madrugada dejó el micrófono cerca de la puerta. A la mañana siguiente, revisó la grabación. Durante horas no había nada, hasta que a las 3:14 de la mañana se escuchó su propia voz susurrando cosas que jamás dijo. «Déjame salir, Clara. Tú ya estuviste aquí. No repitas lo que escuches». El casero no volvió a aparecer. Cuando intentó llamarlo, el número ya no existía. Buscó información del edificio en Internet y descubrió que había sido un hospital psiquiátrico en los años 70. El 4B había sido la sala de aislamiento acústico, donde pacientes con delirios auditivos eran encerrados. Una noche, el eco se volvió más fuerte. Empezó a responderle antes de que ella hablara, a decirle cosas que solo alguien dentro de su mente podría saber. Clara rompió los clavos y abrió la puerta. Adentro había solo una habitación pequeña con paredes recubiertas de espuma negra. En el centro, un espejo enorme. Pero su reflejo no se movía igual que ella. El reflejo levantó la mano un segundo después. Luego sonrió. Clara, temblando, susurró: «¿Quién eres?». El reflejo respondió con su misma voz: «Soy el eco. Y ya no estás afuera». El teléfono de Clara fue encontrado días después, grabando en bucle. En el video se ve la habitación vacía y un sonido constante que repite su voz, una y otra vez, cada vez más débil: «No repitas lo que escuches. No repitas lo que escuches». Nadie volvió a rentar el 4B, pero a veces los vecinos aseguran escuchar risas desde dentro, imitando las suyas. Después de que Clara desapareció, el edificio recuperó su aparente calma, pero con un matiz diferente. El aire parecía más pesado, las paredes más frías, y el eco de aquella habitación del 4B parecía haberse filtrado por los muros. Los vecinos decían que, en ocasiones, escuchaban a alguien caminando por los pasillos vacíos, a horas imposibles. Otros juraban escuchar susurros detrás de sus puertas, repitiendo sus propias palabras o pensamientos, como si alguien los estuviera observando desde dentro de ellos mismos. Un joven fotógrafo llamado Rubén decidió investigar la historia del 4B para un proyecto de su universidad. La primera vez que entró al edificio, notó la misma sensación que Clara.
un silencio denso que parecía respirar. El casero no apareció, ni tampoco contestó a sus llamadas. Subió al cuarto piso y se quedó frente a la puerta sellada. Los clavos estaban ahora más oxidados y el carbón negro de la advertencia se había oscurecido, como si absorbiera la luz de la linterna que llevaba. Con la curiosidad venciendo al miedo, Rubén decidió grabar de nuevo, colocar micrófonos y cámaras por todo el apartamento. Aquella noche escuchó algo que lo paralizó, un susurro idéntico a su voz, recitando cosas que él jamás había dicho. Intentó abrir la puerta sellada, pero esta vez no pudo. La madera parecía más fuerte, impenetrable, y el eco le hablaba desde dentro, burlándose. «Rubén, no digas eso». «¿Quién?», intentó preguntar, pero la voz interrumpió. «Ya lo sabes, ya estás adentro». Los días siguientes se convirtieron en un infierno silencioso. Cada grabación mostraba algo más extraño. El micrófono captaba risas apagadas, pasos que no existían, y el reflejo de Rubén en sus fotos comenzaba a moverse distinto, sonriendo detrás de él, con una expresión que no era la suya. Incluso sus amigos, al revisar el material, afirmaban sentir que alguien los miraba desde las imágenes. Una madrugada, Rubén tuvo un sueño que parecía real. Estaba dentro del 4B, rodeado por paredes de espuma negra. Frente al espejo, vio cómo su reflejo se movía por voluntad propia, inclinándose, susurrando y gesticulando mientras él permanecía paralizado. Entonces escuchó la voz de Clara. «No se puede salir. Si repites lo que escuchas, te quedas también». Despertó sobresaltado. Su teléfono había grabado toda la noche. Reprodujo la grabación y escuchó su propia voz diciendo, sin recordar haberlo hecho: «Déjame salir». Desde ese día, Rubén dejó de entrar al 4B, pero no estaba a salvo. Cada vez que hablaba con alguien, escuchaba ecos de su propia voz, replicando sus palabras segundos después, desde algún lugar que no podía identificar. Su reflejo en los espejos parecía mirar con curiosidad, esperando el momento exacto para sonreír de nuevo. El edificio sigue en pie, y algunos dicen que aún se pueden escuchar pasos sobre el techo, murmullos detrás de las paredes, y en noches de lluvia, la puerta del 4B cruje sola, como si alguien o algo estuviera tratando de salir. Nadie que entre allí vuelve a ser el mismo. Y en la oscuridad, un eco insiste, cada vez más cerca, cada vez más real. No repitas lo que escuches. No repitas lo que escuches.